El tema que me correspondió para esta exposición es circuito paralelo de comunicaciones diferenciales. Soy Diego Alessandro Juan Valentizábal, código 11241. Bueno, ¿qué vamos a tratar en esta exposición? Vamos a tratar qué es un circuito de segundo orden, qué es un circuito RLC, tipos de circuitos, determinación de variables iniciales y finales y circuitos en serie en paralelo sin fuente. Aquí sería un ejercicio donde vamos a explicar todo un tema. ¿Qué es un circuito de segundo orden? Un circuito de segundo orden es donde podemos encontrar las ecuaciones diferenciales con circuitos en paralelo. El primer orden sería en serie, el segundo orden sería en paralelo. ¿Qué es un circuito RLC? Es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina inductancia y un condensador de capacitancia. Como podemos ver, aquí tenemos un L, un RL, que viene siendo la resistencia, y el voltaje, que es la capacitancia. Tipos de circuito RLC. Existen dos tipos de circuito RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RS y ORL se comportan como circuitos de primer orden. Aquí explica donde decíamos el circuito de primer orden es en serie, el circuito de segundo orden es en paralelo. Aquí podemos ver lo que estaba explicando anteriormente, el circuito paralelo. Podemos encontrar una corriente, una resistencia, un capacitor y un L. Y todo va entre los medios que significan paralelo. Un circuito de serie, podemos encontrar la misma corriente, el mismo capacitor, una resistencia y un L, pero entonces sería en una sola malla. Aquí podemos encontrar una malla, dos mallas, tres mallas. Determinación de los valores iniciales y finales. Hay dos puntos claves que se deben tener presentes en la determinación de condiciones iniciales: la polaridad de las tensiones del voltaje del capacitor, la dirección de la corriente a través del inductor. Aquí en la dirección de la corriente es donde podemos trabajar lo que estaba indicando anteriormente, donde tomamos la corriente con la ley de Kirchhoff según la malla, sea a la izquierda o a la derecha, según nos indique el ejercicio. Se debe tener en cuenta el voltaje en la corriente, se define de acuerdo con la conversación pasiva de los signos, sea positivo o negativo, según uno lo vea el ejercicio. Aquí tenemos la diferencia entre un capacitor fijo y un capacitor variable. El capacitor fijo tenemos más y menos, la corriente va en una dirección y tenemos el capacitor en dos líneas. El capacitor variable, tenemos la misma corriente del fijo, el positivo y negativo voltaje, pero entonces tenemos una flecha que nos indica que es un capacitor que puede variar. Teniendo en cuenta que la tensión del capacitor siempre es continua, de modo que de voltaje 0 más es igual a voltaje 0 menos, y que la corriente del inductor siempre es continua, de modo que la corriente 0 más es igual que la corriente 0 menos, donde T 0 más y T 0 menos tiene lugar a T igual a 0. Quiere decir que cuando tengamos T 0 menos o T 0 más, el tiempo va a ser igual a 0. Aquí vamos a tratar un ejemplo para hallar la ecuación diferencial en circuitos de paralelo. Dice el ejemplo: el interruptor en la figura 1, ha estado cerrado por mucho tiempo, se abre en T igual a 0, halle la corriente 0 más, la distancia 0 más sobre T, el voltaje 0 más sobre T, la corriente en infinito y el voltaje en infinito. Como podemos ver en este circuito, tenemos un voltaje de 12 voltios, una resistencia de 4 ohmios, tenemos una corriente de 0,25H, otra resistencia de 2 ohmios. Aquí tenemos el 0 más. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto se cierra, está en 0, el tiempo en 0. Tenemos 0,1 faradios, el voltaje positivo o negativo.
Esa es la solución del punto A. Si el interruptor está cerrado mucho tiempo antes de T igual a 0, en estado estable debe ser en T, por lo tanto, la corriente 0 menos es igual a 12 sobre 4 más 2 es igual a 2 amperios. 12 del voltaje, 4 de una resistencia y 2 de la otra resistencia daría 2 amperios, la corriente 0 menos. El voltaje 0 menos sería 2I por 0 menos. El 2I sería esta resistencia que multiplica el 0 menos con el que estamos trabajando sería 4 voltios. Dado que la corriente del inductor y la tensión del capacitor no pueden cambiar abruptamente, tenemos que 0 más y 0 menos es igual a 2A. Como había explicado anteriormente, 0 menos y 0 más son iguales, entonces por eso aquí hacen la conversión. El 0 más y el 0 menos es igual a la misma esta de 2 amperios. Lo mismo venimos a tratar con el voltaje 0 más o 0 menos, donde aquí vamos a ver que el voltaje 0 menos es 4. Entonces, si el voltaje 0 más y 0 menos es 4, tenemos que son iguales. Aquí tenemos otro ejemplo. El interruptor en la figura 1 ha estado cerrado por mucho tiempo. Aquí tenemos la solución del punto B del ejercicio. En tiempo igual a 0 más, el interruptor está abierto, por tanto, el inductor, como por el capacitor, fluye la misma corriente. ¿Qué pasa en este caso? Como tenemos 0 más, como podemos ver en la anterior figura, cuando era 0 más se convertía en un solo circuito. ¿Listo? Entonces, para que el fluye la misma corriente, así. Entonces, la corriente del capacitor 0 más es igual a la corriente, el 0 más es igual a 2A. Este 2A lo traíamos anteriormente. Puesto que el capacitor debe sobre T es igual a la corriente de C sobre T es igual a la corriente de C sobre C I. Entonces aquí tenemos una ecuación que es dB 0 más sobre T es igual a la corriente de C 0 más sobre el capacitor es igual a 2 sobre 0,1 que nos daba el ejercicio en 0,1 farados. Entonces aquí vamos a dar una de 0, aquí es 20 voltios sobre segundo. De igual manera como L de I sobre T es igual a voltaje por L, de I sobre T es igual a L sobre L, ahora se obtiene entre L aplicando la LTK, ¿qué es esto? Esto es la ley de Kirchhoff en el caso del circuito anterior. Entonces podemos tener menos 12 más 4 corriente de 0 más DL 0 más B 0 más igual. O sea que BL más es igual a 12 de este lado al pasar al otro lado. 8 menos 4. Entonces sería igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ser un menos 12 más 12 igual a 0. En consecuencia, de I 0 más sobre T es igual a BL 0 más sobre L es igual. Aquí tenemos 0 de este sobre 0,25 de esta da 0, como podemos saber todo 0 sobre un número otro va a 0, entonces va a 0 amperios sobre segundo. Aquí tenemos la solución para el punto C. Para T menor que 0 el circuito pasa por un transiente pero con T al infinito. Llega otra vez al estado estable y el inductor acta como circuito y capacitor como circuito abierto. ¿Y qué pasó? Como tenemos el circuito abierto no lo cierran nada, solo lo cierran un voltaje que lleva una punta a la otra punta. Del que se tiene una corriente al infinito es igual a 0 amperios que la llama en el anterior. Tenemos el voltaje de 12 voltios. Circuito RLC en paralelo 50. Aquí vamos a trabajar un circuito que no tiene fuente. El anterior circuito tenía una fuente de 12 voltios. Teniendo en cuenta que la corriente inicial del inductor y la tensión inicial del capacitor. La corriente inicial tenemos 1 sobre L integral nivel T de T con los límites de 0 al más infinito. Tenemos un voltaje sub 0 que es igual a un voltaje sub 0.
aplicando la ley de Kirchhoff al nodo superior derivada en BR el voltaje sobre resistencia más 1 sobre L. Tenemos esta integral, al tomar la derivada respecto a T, dividir en C resulta la segunda derivada de eso más 1 sobre RC de BRT más L, LC por B igual a 0. La ecuación característica se obtiene N igual a 2 más 1 sobre RS más LC sobre 0. Las raíces de la ecuación característica son N 1,2 es igual a menos 1, 2R más o menos esta ecuación que sería la ecuación cuadrática. Entonces hallamos S es igual a menos beta más o menos beta al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado, donde beta sería 1 sobre 2RC, W sub 0 sería 1 sobre raíz de LC. Podemos tener un caso amortiguado, un caso críticamente amortiguado, que tenemos A menor que W sub 0, entonces aquí vamos a dar beta menor que W sub 0 cuando N es menor que 4R al cuadrado sobre C. O si tenemos ese caso para beta es igual a W sub 0 por N es igual a 4RC, es un caso críticamente amortiguado. Aquí podemos ver la ecuación. BT es la ecuación de A a la sub 1 sobre ST más A a la 2 sobre S2T. Cuando es críticamente amortiguado, podemos encontrar a la 1 más a 2T Euler a la T. Caso subamortiguado. Como he explicado, si tenemos estas constantes donde WT es igual a W sub 0 por beta al cuadrado, la respuesta es BT Euler beta al cuadrado a